Hola, ¿qué tal? Ustedes saben que aquí en Sabores nos reunimos el equipo de grabación y conversamos mucho sobre, lógicamente, de cocina y de recetas y hemos estado comentando épocas que les cuento yo, porque ellos no son de mi edad. Les cuento de, por ejemplo, eh, recetas y cosas que sucedían antes. Por ejemplo, los viajes en tren que se hacían a Punta Arenas. Y entonces era tamaño paseo y lógicamente el de camino se paraba en Orotina el tren y entonces subían toda la gente a vender. Más que todo lo que nosotros adquiríamos mucho eran frutas, porque sobraban los mangos, los marañones, las naranjas, de todo había. Y eso la gente almorzaba ahí. Y también había señoras que llevaban sus canastitas con tortillas, con trozos de carne, carne achotada. Es en realidad no era carne, es pollo achotado. Eran las piernitas de pollo achotadas, lógicamente todo frío, ¿verdad? En ese momento que uno está joven, pues todo le hace gracia y todo te lo comes según el hambre que tengas. Pero en realidad no era que fuera muy rico, pero de ahí salieron también muchas recetas. Por ejemplo, habían los marañones en conserva que los secaban y un señor a mí me dio la receta, cómo era que los hacían en conserva, como estos que tenemos aquí. Y es que tomaban los marañones y los punzaban, luego unas grandes pailas, le ponían las tapas de dulce se punzaban los marañones y se les exprimía el jugo. Ese jugo se le ponía a las tapas de dulce. Así se hacía la miel. Después se ponían los marañones escurridos y entonces se iban inflando y se iban recibiendo el almíbar, y entonces después iban secando y después los ponían, ya la secada, no sé cómo sería que lo hacían, pero iban quedando entonces el marañón en conserva tal y como lo vemos aquí, que entonces los ponían en tuzas, que aquí las tenemos, las tuzitas, los envolvían en tuzas y los guindaban ahí en los lugares por donde pasaban a venderle a uno. Y lógicamente en ese momento tal vez era un dulce muy apreciado. A mí se me ocurrió hacer un queque. Este queque se hace con el marañón en conserva, ¿verdad? Pero ustedes lo pueden encontrar también en forma de conserva, pero húmeda, así como como una especie de mermelada. Y eso lo consiguen ustedes en el mercado central, es una delicia. Este marañón. Y lógicamente, pues también en todos los lugares hasta donde se venden frutas tenemos el marañón, la fruta del marañón, que es tan rica para refrescos y mil cosas, ¿verdad? Vamos a empezar con el jugo de naranja. Vamos a ponerlo en una ollita. Tiene una preparación muy fácil. Después le vamos a poner, como siempre, que lleva una gotita de sal. Lo dulce tiene que llevar el contraste de la pizca de sal. Tenemos el clavo, tenemos canela, luego nuez moscada, son las especias que lleva. Le ponemos como una cucharadita de ralladura de naranja. Luego que ya se calienta, podemos ponerle los marañones. Vamos agregando los marañones en conserva. Estas son las tuzitas en las que venían envueltos los marañones en conserva.
Estábamos recordando que el gran paseo a Punta Arenas de todos los papás que llevaban a los chiquillos era ir y regresar en tren, lógicamente, y allá habían hotelitos, claro, donde era el paseo del año, ¿verdad? Ir a Punta Arenas, a la playa y después no solo ir en tren, sino que regresar en tren en el gran paseo, ¿verdad? Cuando ustedes vean que ya están esponjados, entonces pueden ayudarse con este utensilio o con cualquier otro que tengan para triturarlos y formar una compota. Bueno, y ya cuando está hecho una compota, entonces lo vamos a apartar, a refrescar. Lo apartamos y lo dejamos refrescar. Y por este lado vamos a cernir harina, polvo de hornear y un poquito de bicarbonato. Ustedes saben que este quequito ustedes lo pueden perfectamente experimentar con higos o con la misma ciruela pasa, puede ser suplir dátiles, pueden suplir los marañones en conserva, porque digo yo, ¿por qué no va a resultar si es la misma, es el mismo estilo de queque, ¿verdad? No puede fallar, pero para que practiquen, ¿verdad? Bueno, siempre, a mí me encanta crear, porque eso es lo bonito, saber que, por ejemplo, esto, a mí se me ocurrió hacerlo y resultó. Entonces ustedes perfectamente pueden, cuando encuentren alguna fruta así seca, disecada, alguna pasa como la ciruela pasa, que perfectamente pueden hacer practíquenlo, debe saber delicioso. Aquí vamos a poner la harina y vamos a poner bicarbonato y polvo de hornear. Como son queques que son muy pesados, tienen que llevar las dos levaduras, una que es el polvo de hornear y el otro es le ponen el bicarbonato para que lo refuerce. Ahora sí lo debemos cernir muy bien. Bueno, así terminamos de cernir nuestra harina con el polvo de hornear y el bicarbonato. Y mientras tanto está refrescándose la compota de marañón. Pero vamos a hacer aquí un pequeño corte. Y ahorita estamos de regreso para continuar con nuestro queque de marañón. Bueno, estamos de regreso y vamos a iniciar ya la preparación de nuestro quequito de marañón. Antes que nada tenemos que poner 2 huevos aquí y vamos a batirlos bastante hasta que espumen. Entonces, cuando ya estén medio espumosos los huevos, vamos a ponerles azúcar poco a poco.
Esto es para que crezcan, para que se pongan cremosos. ¿Se fijan cómo están creciendo? Por eso es que hay que agregar el azúcar poco a poco. Ahora bajamos un poquito de velocidad y vamos a agregar la mantequilla derretida. Luego que se absorbe, ponemos la vainilla. Bueno, aquí cuando ya esto está cremoso, vamos a empezar a alternar la harina que teníamos, como les expliqué, es hervida con el bicarbonato y con el polvo de hornear. Entonces vamos a ponerle café, tinta de café. Entonces vamos a ponemos cucharadas de la harina y hasta que no se absorba, no ponemos un poquito de tinta de café fría, lógico. Así continuamos hasta terminar. Vamos a poner otra cucharada. Y cuando se absorbe, ese es el éxito de un queque. Este es uno, de que hasta que absorba la harina se ponen los líquidos. Y otra es que a mí me gusta mucho ponerle las claras al final, las claras batidas a los queques porque quedan más esponjosos, no poniéndolos enteros al principio. Ponemos ya lo último. Y lo que nos falta poner, luego que terminemos aquí con la harina, es la compota de marañones que tenemos ya fría. Bueno, y aquí está listo el quequito. Y por este lado tenemos ya fría la compota de marañones. Entonces vamos a empezar a ponerla poco a poco. Es un quequito muy sencillo, pero muy sabroso. Así hasta el final. A cucharadas o de 2 en 2 cucharadas lo van poniendo. Así ponemos ya la última parte. Habiendo agregado ya toda la compota, ya podemos suspender el batido y vamos a pasarlo a un molde que tiene que estar forrado el fondo con un círculo de papel parchment. El molde engrasado, forrado con papel parchment y vuelto a engrasar para que no se les vaya a pegar. Bueno, ahora voy a emparejar. Bueno, luego que lo emparejamos,
Ya lo tenemos listo para llevarlo al horno a 350 grados de 35 a 45 minutos hasta que al meterle un palillo de prueba salga limpio. Eso es muy importante porque todos varían, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a ir a un pequeño corte comercial y ya regresamos. Bueno, aquí estamos finalizando ya nuestro quequito de marañón tan sencillo, pero tan rico que estoy segura que si ustedes lo hacen una vez, lo siguen haciendo como es en mi casa, que me lo piden mis hijos. A mí me trae muy buenos recuerdos, desde luego que viví 12 años en Punta Arenas y nos tocó viajar en tren y a mis hijos también, y les hace muchísima gracia cuando lo hacemos para consumirlo en la casa. Te lo recomiendo, háganlo. Bueno, así finalizamos este programa de hoy, recordando el puerto y todas sus cosas bonitas que nos hacen recordar tiempos muy bonitos de hace muchos, muchos años. Muchísimas gracias por su compañía. Que Dios me los bendiga y hasta un futuro programa.